Bienvenidos al tema, en este caso, que corresponde al cálculo, en este caso integral. Y en general, este es uno de los temas también muy importantes dentro de lo que constituye el contenido de matemáticas 2, matemáticas en este caso para los negocios, para la administración de empresas. Las integrales, como vamos a ir viendo, son sumamente importantes, al igual que las derivadas, y puede decirse simple y sencillamente que las integrales es lo contrario prácticamente a la aplicación de las derivadas. Es decir, que si nosotros tenemos una función que ha sido derivada, pues en función de esa relación obtenida es que nosotros podemos volver a encontrar la función original. Ya, ahorita le vamos a mandar. ¿Ya? Eh, entonces, vamos a comenzar. Las integrales pueden ser definidas como la integral, en este caso, este es el signo de la integración, de la integral de f de x con respecto a x, esta es la notación, esta es la función, y estamos queriendo decir que vamos a integrar con respecto a x, es igual a f de x, a la función original, más una constante de integración. A todo esto se le llama integrado. Les repito, las integrales son el proceso contrario a las derivadas. En algunos casos las integrales también se les denomina antiderivadas. En general, las antiderivadas, como les decía, implican que si se tiene la derivada de la función f de x que está evaluada en un punto x igual a, ¿no? Con una pendiente de la curva x igual a, es posible integrar esta función sobre un determinado rango dependiendo del objetivo o dependiendo de la aplicación que estemos queriendo nosotros generar. En las integrales existen integrales que pueden ser directas, pero en la teoría de los métodos de integración vamos a ver dos tipos de métodos de integración que son los más utilizados. En este caso, el método de integración por sustitución o por cambio de variable y el método de integración por partes. ¿Está bien? Que son los dos métodos que vamos a ver. Existen integrales, obviamente, que se denominan indefinidas. Quiere decir que no tienen ni un límite superior ni tampoco un límite inferior. Estas integrales indefinidas tienen ciertas propiedades a través de las cuales su cálculo es de forma directa. ¿Sí? Es de forma directa. También existen, en este caso, integrales definidas, como verán, en donde existe un límite inferior y uno superior. Y el resultado, la aplicación de las integrales definidas, ha de ser igual a la integral, a la función original reemplazada con el límite superior, menos la función original que ha sido integrada reemplazando en el punto del límite inferior. A esta relación se llama, que es una de las propiedades fundamentales del cálculo integral. Este cálculo integral también en sus integrales definidas tiene o lleva una serie de propiedades. En las aplicaciones que se tiene dentro de las integrales,
obviamente, obteniendo, por ejemplo, los costos marginales, los ingresos marginales y las utilidades marginales, a través de la aplicación de las integrales, podremos obtener los costos totales, los ingresos totales y las utilidades totales. Vamos a realizar el cálculo de áreas que nos van a permitir también encontrar en función de gráficas ciertos aspectos que tienen que ver con el cálculo de utilidades, ingresos y costos, además de una aplicación económica en cuanto se refiere al superávit del consumidor como del productor. En general, este es el contenido resumido que vamos a ver en lo que corresponde al contenido, reitero, de lo que es el cálculo integral. En general, voy a pasar ahora a compartirles el material que he dejado en la plataforma Moodle, que seguramente ya ha sido observado por ustedes, pero que yo siempre les recuerdo y les recomiendo que es una obligación por parte de ustedes hacer una revisión. Miren que he dejado muchos videos, mucho material de todo lo que vamos a ver y muchos otros aspectos que incluso están fuera del contenido que acabamos de ver. Aquí están todas las fórmulas de integración, ¿sí? Explicadas. Miren, todas las fórmulas, sobre todo las que son directas. Aquí están ejercicios que son integrales con el método de sustitución que les había indicado. Asimismo, ejercicios resueltos con la integración por partes, ¿verdad? Aquí está la integración por el método también de fracciones parciales. Miren, ¿no? Otro método también. Están las integrales definidas y las aplicaciones que les decía, ¿no? Una serie de aplicaciones, miren, con el ingreso marginal, el costo marginal, la utilidad marginal y excedente del consumidor y del productor, ¿sí? Y otros aspectos más que son de interés. Por lo tanto, miren que ya tenemos un contenido que está en la plataforma Moodle desde hace buen tiempo y que les repito, reitero y ruego que pueda ser observado, analizado, revisado por ustedes en sus tiempos que, bueno, le tengan el tiempo necesario para hacerlo. Bien, vamos entonces ahora a hacer buenos ejercicios y a desarrollar al final lo que implica las integrales, en este caso indefinidas. Habíamos visto en este caso que así se define, miren, así se definen las integrales. Este es el símbolo de la integral, esta es la función f de x y que estamos en este caso integrando con respecto a x, que va a ser igual a f de x, a la función original, más c, más una constante de integración. En general, vamos a comenzar por esta definición, indicando, por ejemplo, lo siguiente. Si yo, por ejemplo, vamos un poco a explicar el significado de C o por qué se coloca esta C. Si yo, vamos un poquito a acercar, si yo tengo que la función 2x, en función de x, la integral de 2x con respecto a x, miren, resulta que sus posibles funciones primitivas, o en este caso funciones originales, son igual a las siguientes. Miren, resulta que la integral de 2x podemos hacer aquí, acá vamos a hacer, resulta que la integral de 2x con respecto a x, miren, en algunos casos puede ser igual a x
al cuadrado. Bueno, pero ¿por qué? Porque si yo coloco que y es igual a x al cuadrado y encuentro la derivada de y, resulta que su derivada es 2x. Claro. Entonces, evidentemente, la integral de 2x es x al cuadrado. Por eso es que les decía que las integrales se les denomina también antiderivadas. Es decir, con las integrales lo que hacemos es encontrar la función original. Pero resulta que también puede ser, voy a colocar acá que la integral de 2x con respecto a x puede ser igual también a x al cuadrado más 2. Es decir, yo si coloco y igual a x al cuadrado más 2 y encuentro su derivada, la derivada de x al cuadrado es 2x y la derivada de 2 es 0. Por lo tanto, miren que también podría ser una función original o primitiva x al cuadrado más 2 de la integral de 2x. O incluso, en este caso, x al cuadrado menos 5. Por lo tanto, dense cuenta, chicos, que en general existen muchas funciones primitivas que pudieran ser las resultantes de la integral de 2x. Para evitar esto y que no se tienda a confusiones, es por eso que en general la integral de 2x, ¿no?, con respecto a x es igual a x al cuadrado más c, ¿no? Y esta c, que luego vamos a ver en un ejemplo, nos va realmente a permitir determinar cuál es la función original o primitiva de esta integral de 2x. Veamos, vamos a encontrar en este caso la integral, miren, de esta función. He querido colocar la mayor parte de ciertas relaciones que están acá, ¿no?, de ciertas variables, de modo que en general podamos utilizar todas las fórmulas que son directas en este caso. Y voy a decir lo siguiente. En general, las integrales, vamos a integrar esta función. Lo primero que vamos a hacer es que la integral, vamos a colocar igual, la integral va a ir con cada una de estas expresiones que tenemos en este polinomio. En este caso, primero voy a hacer la integral de x al cubo con respecto a x menos, menos, voy a colocar la integral de 2x al cuadrado con respecto a x más más la integral de e elevado a x menos la integral de 1 sobre x con respecto a x. Acá también era con respecto a x, ¿verdad? Entonces, lo único que en principio hemos hecho es que la integral se distribuye con cada una de las expresiones, ¿no es cierto?, de este polinomio. Una vez realizado de esta manera, decimos, y lo primero que voy a considerar es esta primera expresión, es decir, x al cubo con respecto a x, lo primero. Y entonces resulta que, miren, es una expresión de potencia. Y por lo tanto voy a utilizar esta fórmula, ¿no? Esta fórmula vamos a utilizar.
que es directa y que funciona siempre y cuando, en este caso, n, es decir, esta potencia, sea distinta de 1. En cualquier otro caso, sí es posible utilizar esta fórmula. Y bueno, vamos a aplicar. Una vez que encuentro el integrado, este símbolo de integral desaparece. Y entonces haré esto como sigue. Diré x elevado, dice, a n más 1. Ya, en este caso, 3 más 1 dividido entre 3 más 1, ¿no? Eso es lo que nos está indicando la fórmula. Evidentemente, aquí está colocando más c, pero nosotros directamente al final colocaremos la constante de integración. Menos, miren, menos. Entonces, miren, resulta que ya he encontrado prácticamente la integral en este caso. Acá tengo, miren, ahora me concentro en esta segunda, miren, acá, 2x elevado al cuadrado con respecto a x, y la que voy a utilizar es esta. Claro, ¿por qué? Porque el 2 está representada por esta k, que es una constante, y de x en este caso, que es, por supuesto, la función que está refiriéndose. Y dice que es igual, en este caso, a sale, miren, sale la constante de la integral 2, y miren que queda x al cuadrado, y por lo tanto volveré a utilizar la regla de la potencia. En este caso colocaré por x elevado a 2 más 1, todo eso dividido entre 2 más 1, ¿verdad? 2 más 1, listo. Más, más. En este caso la función es e elevado a x, ¿verdad? Y miren que estoy hablando de esta relación, de esta, y miren, resulta que e elevado a x con respecto a x es igual a la misma. Por lo tanto, en este caso colocaremos que es igual a e elevado a x. Menos, en este caso, menos, y lo que podemos hacer antes de integrar es que esta x, miren, x que aquí está elevado a 1, lo vamos a subir al numerador, pero en este caso con menos 1, antes de integrar. Y lo dejamos así. Decimos igual, en este caso lo que vamos a hacer es algunas operaciones. X3 más 1 es 4, por lo tanto será x elevado a la cuarta sobre 4 menos, en este caso va a ser 2 más 1 es 3, será 2 tercios por x al cubo más e elevado a x y menos, en este caso, miren, vamos a integrar x menos 1, x elevado a menos 1, que es al final una potencia, ¿verdad? Pero que tiene su propia fórmula o su regla de integración. En este caso es igual al logaritmo natural de x. Logaritmo natural de x. Listo. En este caso ya tenemos, el único que nos faltaría es aumentarle la constante de integración. Por lo tanto, esta sería la integral de esta función dada. Si ustedes, en este caso, tendrían que derivar esta función, por supuesto que tiene que darles esta función que está dentro del signo integral. ¿Sí? Hasta aquí alguna consulta, algo que no se haya entendido. Licenciado, buenas tardes. ¿Podría volver a explicar desde el principio, por favor? Bueno, sí, en este caso, sí. Bueno, en este caso habíamos integrado esta función, esta,
Y lo primero que hemos hecho es que esta integral va con cada una de las expresiones de este polinomio, ¿no? Es decir, se distribuye esta integral con x al cubo, con 2x al cuadrado, con e elevado a x y con 1 sobre x, ¿verdad? Con el símbolo de respecto a x. La integral de x al cubo tiene, cuando sea una potencia, tiene una fórmula directa. En este caso es igual a x elevado a n más 1 sobre n más 1. Entonces, n será 3 más 1 dividido entre 3 más 1. En la segunda expresión hay una constante que sale del símbolo de la integral y lo multiplica, quedando x al cuadrado. X al cuadrado, al igual que x al cubo, hemos utilizado las reglas de la potencia, que les repito, solo se utiliza siempre y cuando n no sea igual a menos 1. O sea, quiere decir que x no puede estar elevado a menos 1, ¿verdad? Porque obviamente para eso se utiliza esta otra fórmula, ¿verdad? Esta otra fórmula. La integral de e elevado a x es la misma, ¿no? Por regla de integración. Menos, y en este caso, antes de integrar, lo único que hemos hecho es que esta x elevado a 1 que está en el denominador ha subido con x elevado a menos 1 de x. Aquí todavía no habíamos integrado y por eso es que sigue el signo de la integral. Acá, simple y sencillamente, hemos realizado sumas, ¿verdad? Hemos simplificado, hemos hecho operaciones, nada más. Y acá vemos que x elevado a menos 1 es igual al logaritmo natural de x. Siempre al final de toda integral indefinida colocaremos más c, una constante de integración, por los aspectos antes citados, además de que vamos a ver un ejemplo más después. ¿He respondido? Espero que sí. Sí, licenciado, gracias. Está bien. Ahora, bueno, a ver, vamos a integrar ahora esta función, en este caso es un cociente, donde en el numerador existe un monomio, en este caso, ¿no es cierto?, un binomio elevado al cuadrado y sobre x. En general, un primer aspecto que podemos desarrollar es indicar que esto puede ser igual a la integral, colocamos la integral, abrimos el paréntesis y la raíz cuadrada de x lo voy a expresar como x elevado a un medio, ¿verdad? Simple y sencillamente esto es equivalente a esto, menos 2, todo eso elevado al cuadrado y todo esto está dividido entre x con respecto a x. Una vez que hemos realizado ese cambio, valga el término, lo que hacemos es desarrollar este binomio al cuadrado. Por lo tanto, antes de integrar, por supuesto, será, en este caso será x elevado a un medio elevado al cuadrado, me da x, ¿verdad? Menos el doble producto por la primera cantidad, que sería 4 por x elevado a un medio, más 2 elevado al cuadrado, que en este caso es 4. Cerramos el paréntesis, todo esto dividido entre x, con respecto a x. Ahora sí, estoy en condiciones, o sea, hemos desarrollado y antes todavía de integrar vamos a hacer lo siguiente. Esto va a ser igual a lo siguiente. La integral, ¿y qué es lo que vamos a hacer? X, en este caso, irá con cada uno, lo que está en el denominador, x más x, ¿sí? X más x, esto podemos mantener nomás el menos 4 por x elevado a un medio sobre x más 4 sobre x.
todo con respecto a x. ¿A qué es igual esto? Integral x entre x va a ser igual a 1 menos esta x, miren que va a subir también con menos 1. Y x, que tienen la misma base, 1/2 más, en este caso, menos, porque está subiendo con negativo menos 1, va a ser igual a 4 por x elevado a menos 1/2. Más, en este caso, más 4 por x menos 1. Esta x también está subiendo. Todo con respecto a x. Esto será igual ahora a la integral de cada uno. Es decir, la integral de 1 con respecto a x menos la integral de 4 por x elevado a menos 1/2 de x más la integral de 4 por x elevado a menos 1, todo con respecto a x. Ahora lo que voy a hacer es integrar cada uno. Entonces, ¿qué digo? Igual la integral de dx o de 1, en este caso, será igual a x, ¿no? ¿Por qué? Porque la derivada de x es 1. Menos, esta constante sale 4, y x elevado a menos 1/2 voy a utilizar la fórmula de la potencia, es decir, x elevado a menos 1/2 más 1, todo eso dividido entre menos 1/2 más 1. Más 1. Más, en este caso, este 4 sale y sé que evidentemente x elevado a menos 1 es igual al logaritmo de x. Simplificando, colocaré x menos 1/2 más 1 me da 1/2 positivo. 4 entre 1/2 me da 8 por x elevado a 1/2. ¿De dónde 1/2? Menos 1/2 más 1 es 1/2. Más 4 por el logaritmo de x. Y siempre le aumento la constante de integración. Miren que he encontrado la fórmula primitiva original, la integral de este cociente. En este ejercicio ha sido importante que antes de integrar pueda desarrollar, operar algebraicamente de forma que las integrales, las expresiones, las relaciones sean mucho más fáciles de integrar. ¿No? Bien. A ver, vamos a ver lo que les decía un poco, pero ¿cuál será el aspecto importante de siempre colocar la constante de integración, esa c que estamos colocando al final? ¿Cuál sería el sentido? ¿Verdad? En este caso nos indican, miren chicos, nos están indicando que voy a hallar f de x, determinar f de x si la primera derivada de f de x ha sido menos x al cuadrado más 4x, perdón, y evaluar si cuando x ha sido 3, en este caso cuando x ha sido 3, f de x ha sido 45, ¿no? Ha sido 45. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Miren, coloco la integral, en este caso, de menos x al cuadrado
más 4x, podemos colocar entre paréntesis de x, ¿verdad? Eso es lo que vamos a encontrar su integral. En este caso, igual, podemos colocar igual, este negativo puede salir, menos la integral, en el primer caso de x al cuadrado de x, más el 4 puede salir de la integral por la integral de x, en este caso con respecto a x. Y entonces será igual, integramos menos x, vamos a utilizar la fórmula de la potencia, 2 más 1 dividido entre 2 más 1 más 4, y en este caso también voy a utilizar la fórmula de la potencia, porque esto es como si tuviera 1, ¿verdad? 1 más 1 dividido entre 1 más 1, obteniendo el resultado de menos x al cubo entre 3 más 1 más 1 es 2, 4 entre 2 va a ser 2x al cuadrado. Y por supuesto le coloco la constante de integración c. La constante de integración c. Pero me están indicando que cuando x es 3, f de x es 45. Y acabo de encontrar f de x, ¿verdad? Entonces, aquí será 45 igual a menos 3 elevado al cubo sobre 3, estoy reemplazando x en el punto que me han asignado, más 2 por 3 elevado al cuadrado más c. En general, ustedes hagan las operaciones respectivas y resulta que c me da un valor de 36. Por lo tanto, puedo afirmar que la función primitiva real, original, verdadera, si se quiere, es, en este caso, del integrando de menos x al cuadrado más 4x, es igual a menos x al cubo, todo eso sobre 3, más 2x al cuadrado más 36. Y entonces, repito, hemos encontrado la función primitiva u original, que en este caso, miren, ya no cuenta con el valor de c, ¿verdad? ¿Eso qué quiere decir? Que si yo reemplazo ahora 3 en esta función, debería darme un resultante de 45, ¿no? Miren, por eso es la importancia de colocar esta constante de integración, ¿sí? Bien, en general, chicos, pero no siempre todas las integrales, tienen una integración directa, como hemos visto anteriormente. Por lo tanto, vamos a ver dos métodos, ¿no? Que son muy sencillos, dos métodos de integración. El primero, que se denomina método de sustitución, o también le llaman cambio o por cambio de variable. Miren, dense cuenta que esta, por ejemplo, es una integral de una raíz cúbica de 1 menos 3x, todo con respecto a x. No existe ninguna fórmula que me indique cómo integrar esta función dada en este caso. Lo primero
que vamos a hacer en este caso es decir, esto va a ser igual a la integral, y vamos a colocar toda esta función, es decir, 1 menos 3x, y todo eso lo vamos a elevar, esto que tiene una potencia de 1, y lo vamos a dividir entre el índice de la raíz, es decir, es igual a 1/3. Todo con respecto a x. Esto es un equivalente a colocar de esta manera. O sea, lo estamos colocando en términos de potencia. Una vez que hemos realizado ese cambio, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer un cambio de variable. Y a esta expresión que es resaltado, en una parte de la hojita vamos a colocar unas operaciones auxiliares en una parte de la hojita. Y a esa expresión que, repito, es resaltado con amarillo, yo le voy a dar un símbolo de U, ¿sí? Va a ser U. Es decir, para mí U va a ser igual a 1 menos 3x, ¿sí? Y en este caso voy a encontrar la derivada de U. La derivada de U. En este caso la derivada, ayúdenme por favor, la derivada de 1 sería 0, ¿verdad? Y la derivada de menos 3x va a ser menos 3. Yo coloco en términos de x. Es decir, necesito encontrar que la derivada de esta expresión que está dentro del paréntesis se asemeje a esta expresión que está fuera del paréntesis. Y en este caso es como si tuviéramos 1 de x. Pero miren que la derivada de u es igual a menos 3x. Pero lo que puedo hacer es que si yo lo multiplico por menos 1 y este 3 de multiplicar pasa a dividir, queda lo siguiente. Menos la derivada de u sobre 3 es igual a 1 por dx. Y en este caso sí he encontrado una expresión que es equivalente a lo que está fuera del paréntesis, ¿verdad? Es exactamente igual. Una vez que he encontrado esto, ahora lo que voy a hacer es reemplazar en el símbolo de la integral. Digo igual, integral, abro paréntesis y digo 1 menos 3x para mí es u. Yo voy a colocar u elevado a 1/3, ¿verdad? Elevado a 1/3. Y lo voy a multiplicar, ya que es igual 1 de x, o simplemente de x. De x es igual a menos la derivada de u, todo eso entre 3, ¿verdad? He encontrado una expresión que prácticamente reemplaza a esta por las condiciones dadas. Y esto sí es posible ya de encontrar su integral. Digo, igual, este negativo acá se supone que tiene 1 y va a salir menos 1/3, menos 1/3 es una constante, por la integral de u elevado a 1/3. Todo ahora con respecto a u. Digo, igual, menos 1/3. Y acá voy a utilizar la regla de la potencia. Es decir, va a ser igual, esto es multiplicación, 1/3 más 1 dividido entre 1/3 más 1. ¿Verdad? 1/3 más 1. Digo, igual, aquí es menos, mucho cuidado, menos, y 1/3 más 1, evidentemente son 4/3. 1/3 entre 4/3 me da menos 1/4 por u elevado a 4/3. Una vez que ya he encontrado la integral,
Simple y sencillamente voy a reemplazar por los valores originales. Menos un cuarto por u para mí es 1 menos 3x. 1 menos 3x elevado a 4 tercios. Y obviamente le voy a sumar el signo de la constante de integración. ¿Ve? Entonces, la integral de esta función es menos un cuarto por 1 menos 3x elevado a 4 tercios más c. ¿Alguna consulta con respecto a este método? No, Luisa. Ya, bueno, a ver, tal vez a medida, ¿no? Vamos a ver, este ejercicio vamos a encontrar su integral ahora. Miren este ejercicio. En general, miren, resulta, les vuelvo a repetir, que puede darse también en producto como en cociente, ¿no? El cambio de variable puede darse en cualquiera de los dos. En este caso, lo que voy a hacer es que, a ver si me acepta, esta expresión, miren, esa expresión, yo le voy a denominar U. U va a ser igual a X al cubo más 3x al cuadrado más 1, ¿verdad? Y evidentemente lo que estoy buscando es que derivando esta expresión que he resaltado me dé la expresión del, en este caso, del numerador. Entonces, aquí yo voy a encontrar la derivada de u. La derivada de u. En este caso, x al cubo, su derivada es 3x al cuadrado, más la derivada de 3x al cuadrado es 6x. Y la derivada de 1 es una constante. Pero en este caso, como verán, en este caso, esto siempre en función de dx, ¿no? Con respecto a x. Pero en este caso, como verán, no es la misma expresión que la que está en el numerador. Pero sí lo que puedo hacer es todo esto dividirlo entre 3, a ambas expresiones de esta ecuación. Es decir, va a quedar derivada de u sobre 3 igual 3x al cuadrado entre 3 me da x al cuadrado más 6x entre 3 me da 2x. Todo eso con respecto a x. Ahora sí, miren, he encontrado una expresión que es igual a la que se encuentra en el numerador. Obviamente esta de x se está multiplicando acá, ¿verdad? Entonces, ahora colocaré igual y reemplazo en la integral. ¿Y cómo voy a reemplazar? X al cuadrado más 2x de x es igual a la derivada de u sobre 3. Por lo tanto, será derivada de u sobre 3. Y lo que está en el denominador será igual a la raíz cuadrada, en este caso vamos a colocar la raíz cuadrada de u, x al cubo más 3x al cuadrado más 1, he determinado que sea la variable u en este caso. Y tengo que integrar esto. ¿Cómo lo voy a hacer? Miren, esto se supone que tiene 1, puede salir 1, un tercio va a salir y la integral. Y esta u, acá lo voy a colocar, esta raíz cuadrada de u, yo lo puedo manejar como si fuera x elevado a un medio. Y esto que está en el denominador, es decir, esto está así, ¿verdad? X un medio, lo voy a subir con x elevado a menos un medio. Entonces, ¿qué va a quedar? Queda u elevado a menos un medio por la derivada de u. Y ahora, esto, miren, dense cuenta que realmente es una integral muy sencilla.
Entonces diré 1/3 multiplicado, y voy a utilizar la fórmula, en este caso, de la potencia, y será u elevado a -1/2 más 1, todo eso dividido entre -1/2 más 1, ¿no? 1/2 más 1. Igual, esto me da igual a 1/3 menos 1/2 más 1 es 1/2. Y 1/3 entre 1/2, en este caso me da 2/3. Elevado, o por, perdón, multiplicado por u elevado a 1/2 más 1 me da 1/2. Voy a reemplazar en sus expresiones originales y será 2/3 multiplicado en este caso por u, para mí es lo que es reemplazado, es decir, x al cubo más 3x al cuadrado más 1 elevado a 1/2. Y le coloco más c, ¿no? La constante de integración. Y para no dejar, generalmente lo más correcto es no dejar en potencia, sino en este caso en radical, será 2/3 por la raíz cuadrada de x al cubo más 3x al cuadrado más 1 más c en este caso, que sería la integral de este cociente, ¿sí? De este cociente. Entonces, miren que es nomás muy sencillo el método de sustitución. Voy ahora a enseñarles un poco el método de integración por partes, que en general siempre se va a dar cuando exista un producto de funciones. En este caso, miren, x al cubo por el logaritmo de x, todo con respecto a x. Y su fórmula para integrar es esta que ustedes ven aquí, ¿no? La integral de u por la derivada de b es igual a u por b menos la integral de b por la derivada de u. ¿Sí? Y en general vamos a utilizar un término bien especial para un poco determinar cuál es u y cuál es db. Y esa expresión se denomina hilate, ¿ya? Hilate, que no es algo como que científico, pero que muchas veces nos ayuda para determinar cuál de estas yo le voy a llamar u y cuál db. Esa es la principal, en este caso, el principal problema en este método de integración por partes. ¿Y cómo se utiliza? Hilate quiere decir y de inversas, de funciones inversas, ¿sí? L de funciones logarítmicas, como en este caso, ¿verdad? A de funciones algebraicas, ¿sí? T de funciones trigonométricas y E de funciones exponenciales. Entonces, generalmente, ¿qué es lo que vamos a hacer con esta palabra? En este caso, la primera letra que se presente en función de las funciones que se vayan dando será aquella que vamos a colocar como u. Generalmente la más fácil de integrar, ¿no? Es la que debemos considerar contrariamente. Por ejemplo, acá hay funciones inversas, miren que no, pero sí hay funciones logarítmicas, miren, logarítmicas. Por lo tanto, voy a colocar aquí a al logaritmo de x
y para mí va a ser u. Y lo restante, es decir, x con dx, para mí va a ser derivada de b. Repito una vez más. Como se ha presentado en principio en funciones logarítmicas, entonces esa es la primera que se considera como u. Y lo restante, incluido de x, va a ser db. Una vez que nosotros hemos desarrollado esta expresión, lo que vamos a hacer es colocar, digo, u, en este caso, u, hemos indicado que para mí va a ser el logaritmo de x, ¿verdad? Y voy a encontrar su respectiva derivada de u. En este caso, la derivada de u que es igual al logaritmo de x, es igual a 1 sobre x con respecto a x. Y db, voy a colocar aquí, db es igual a x al cubo de x, ¿verdad? Y acá, como ya está la derivada, lo que voy a hacer es encontrar su integral. Y la integral de x al cubo es igual a x a la cuarta sobre 4. Hemos utilizado, dense cuenta, el símbolo de la potencia. Una vez que he encontrado todos estos factores, miren, he encontrado toda esta relación de esta función. Lo único que hago es reemplazar. Digo, igual, en este caso, voy a colocar u, ¿verdad? Y u es igual al logaritmo natural de x. Voy a colocar b. En este caso es x, voy a multiplicar, es x a la cuarta sobre 4. Menos, es este menos, debo colocar el signo de la integral y debo colocar b nuevamente, es decir, x a la cuarta sobre 4, multiplicado por du, en este caso 1 sobre x, todo con respecto a x. ¿Cómo puedo darme cuenta en este caso que sí realmente he hecho que los cambios y las asignaciones de las variables ha sido la correcta? Generalmente esta integral debe ser mucho más sencilla que esta integral que está acá, ¿no? Si la integral es muy complicada, quiere decir que hemos equivocado al momento de elegir. Acá voy a hacer estas operaciones, diré x a la cuarta sobre 4, estoy simplemente ordenando por el logaritmo de x menos, y acá el signo de la integral, que es lo que puedo hacer. Miren, un cuarto puede salir, ¿verdad? Un cuarto, este 1 y este 4 están saliendo, y miren que x a la cuarta con x se puede simplificar, quedando x al cubo, todo con respecto a x. Digo igual, x a la cuarta sobre 4 por el logaritmo natural de x va a ser igual a menos un cuarto por, aquí utilizo la fórmula, la regla de la potencia, será 3 más 1 sobre 3 más 1. Igual x a la cuarta sobre 4 por el logaritmo natural de x menos, en este caso, un cuarto entre 3 más 1, que es 4, me da 1 sobre 16 por x elevado a 4, y le sumo la constante de integración. Y he encontrado la integración de esta función, de este producto de funciones
a través del método de integración por partes. ¿Alguna consulta? Veamos este otro ejercicio. Miren que es también muy interesante, ¿sí? Este ejercicio. Miren el logaritmo de x más 1 por 1 de x, ¿no? Por eso es que puede decirse que puede resolverse, pero es bien interesante este ejercicio. Miren que este ejercicio lo vamos a resolver tanto por cambio de variable como por partes. Eso es lo que vamos a hacer. Si yo tengo esta función, lo primero que voy a hacer es un cambio de variable. Es decir, quiere decir que a esto que están viendo dentro del paréntesis x más 1, yo le voy a denominar u igual x más 1. Primero cambio de variable. Y sé que su derivada, que la derivada de u es igual a 1, ¿verdad? A 1, la derivada de x es 1 y la derivada de 1 es 0. Por lo tanto, 1 de x, miren, dense cuenta que he logrado obtener lo que está por fuera del paréntesis. Y entonces voy a hacer el cambio de variable. Voy a decir aquí igual la integral, por lo tanto sé que es igual al logaritmo natural, en este caso de x más 1, pero que yo le voy a hacer el cambio de variable igual a u, ¿verdad? U. Y 1 de x es por la derivada con respecto a u. Y ahora tengo esta nueva integral. En este caso, lo que vamos a hacer es lo mismo, ¿no? Y la t y de inversas logarítmicas. Miren que otra vez, en este caso, esto para mí va a ser u, y en este caso esta otra expresión va a ser db. Por lo tanto, acá voy a colocar u es igual al logaritmo natural de u y su derivada, la derivada de u, es igual a 1 sobre u por dx. Acá db es igual a du en este caso, ¿verdad? Y b, su integral, va a ser igual a u. ¿Por qué? Porque esto es 1, ¿verdad? Entonces es como si fuese 1 y la derivada de, y su integral va a ser u, porque su derivada de u me va a dar 1, ¿verdad? 1 en este caso. Entonces, ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Simple y sencillamente voy a reemplazar en la fórmula de la integración por partes. Esto va a ser igual a lo siguiente. Digo igual, ¿qué es lo que coloco primero? U, en este caso, logaritmo natural de u por b. B para mí es u por u menos la integral en este caso de b, que también para mí es u por derivada de u, en este caso por 1 sobre u. Todo eso en función de x. Esto será igual a u por el logaritmo natural de u menos, miren, dense cuenta que u con u se puede simplificar y queda 1 de x, ¿verdad? Y la integral de esto, en este caso, será menos u. Si yo ahora reemplazo lo que había hecho a un principio, el cambio de variable, que es ux más 1,
la integral en este caso queda como x más 1 por el logaritmo natural de x más 1 menos x más 1 en este caso. Para simplificar un poco más, diré igual x más 1 será igual a, en este caso, logaritmo natural de x más 1 menos 1, estoy factorizando, más la constante de integración, ¿sí? Y hemos encontrado, miren, la integral, en este caso, de este logaritmo natural de x más 1. ¿Alguna consulta hasta aquí, chicos? Algo que no se haya entendido. Para recapitular solamente, a ver, dice logaritmo natural de x más 1 con respecto a x. Lo primero que hemos hecho es cambio de variable. U le he colocado que va a ser x más 1 porque sabía que la derivada de u, de esta derivada, era 1, ¿verdad? 1 de x, es decir, lo que estaba fuera del paréntesis. Y lo he reemplazado. Y una vez reemplazado, aquí recién he aplicado por partes. En el término y late, la primera que se presenta es la logarítmica. Por lo tanto, esa expresión será u. Y todo lo restante será db. La derivada de u es 1 sobre x por dx y la integral de 1 será u en este caso. Reemplazando en función de la fórmula, encontramos esta relación y al final reemplazo por el cambio de variable que hice a un principio, teniendo esta integral encontrada. ¿Alguna consulta?